Buenos días. Tenemos la semana número 17 del curso de química. El tema es recursos naturales. ¿Me responden, por favor, si es que escuchan correctamente? Buenos días. Sí, gracias, Pilar. Sigamos entonces. Buen día. Voy a apagar la cámara para evitar, ¿no?, algún consumo excesivo. Y entonces, nuestra clase corresponde a recursos naturales. Aquí vamos a repasar parte de lo que en geografía tú has visto, sino que desde el punto de vista químico, de las etapas, de los procesos de la composición de los recursos naturales, tanto como el mineral, el carbón, el petróleo y el gas natural, ¿no? Este es el trabajo de esta clase. Empezamos. El mineral corresponde a un recurso natural, ¿ok? Es un recurso natural, para empezar, de origen de tipo inorgánico. Entonces, tú en las clases pasadas has visto los compuestos orgánicos y que se diferencian, cómo se diferencian de los inorgánicos. Pues bien, el mineral es un recurso de origen inorgánico. Primer punto que rescatar ahí. Segundo punto, los minerales presentan composición fija o composición definida, podríamos decir. Dime, segunda semana, vamos a repasar. Segunda semana, ¿qué tipo de materia es aquella que presenta composición fija o definida? Dime, ¿qué tipo de materia se presenta como con composición fija o definida? Te estoy preguntando de la semana número 2. Estamos en la semana 17, tu examen es la siguiente semana e irá de la semana 1 a la 18. Dime, parte de materia con composición fija o definida. Astrid nos dice el sólido. Ok, yo te puedo decir, ¿no?, que puedo tener composición fija en muestras líquidas y en muestras gaseosas también. Pero si yo me remonto a la semana número 2 y digo composición fija, perfecto, Giancarlo, ahí está, me estoy refiriendo a sustancias puras. Dentro de estas pueden ser elementales, perfecto, Ray, o pueden ser sustancias compuestas, o elementales o compuestas. Esas son parte de materia con composición fija. Muy bien, y además los minerales van a presentar estructura cristalina, y ahí sí cabe decir que los minerales se encuentran en estado sólido, como Astrid nos comentaba al inicio, ¿cierto? Presentan una estructura cristalina. ¿Cómo es la estructura cristalina? Una estructura ordenada, totalmente simétrica, también conocida como estructura de largo alcance. Repasarás desde la semana número 10, ¿cierto? Estructura cristalina. Quiere decir que en el caso de los minerales, ¿cierto?, sólidos, de manera macro, yo observo aquí un mineral, por ejemplo, la hematita, que es el óxido férrico, pero de manera micro, su estructura se dispone de esta forma, ¿cierto? Donde cada círculo verdecito que tú observas ahí es el oxígeno y cada círculo más grande, rojito, corresponde al hierro, ¿no? Estructura ordenada. No me importa si la estructura es tetraédrica, bipiraminal, cúbica, etcétera, no importa. Lo que se resalta es que es una estructura ordenada, por eso es que decimos estructura de tipo cristalina. Característica de los minerales, ¿ok? Origen inorgánico, composición fija o definida y presenta una estructura cristalina. Ahora, desde el punto de vista de la industrialización de este recurso, el mineral, estos se pueden clasificar de dos maneras. Se pueden clasificar como minerales metálicos o no metálicos. A ver, cuando yo le digo minerales y a estos específicamente metálicos, tengo algunos ejemplos. Tengo aquí la hematita, que es un mineral que contiene hierro, es el óxido férrico. Tengo la blenda, que es un mineral de sulfuro de zinc. La galena, mineral de sulfuro de plomo. Tengo el cinabrio, que es un mineral sulfuro de mercurio, sulfuro mercúrico. La calcopirita, que es un mineral que contiene cobre principalmente. Y tengo al oro nativo, puedo colocar aquí. Entonces, inicialmente decíamos, ¿no?, que es un mineral, es aquella sustancia
o aquella parte de materia con composición fija. Observo, puede ser un compuesto, pero también puede ser una sustancia elemental. Y se denomina en este caso específico de tipo metálicos porque la hematita recibe un proceso denominado proceso metalúrgico para del cual extraer un metal en especial, en este caso del hierro. La blenda es un mineral metálico porque él se procesa para obtener un metal, en este caso el zinc, o la galena del cual sacamos plomo, del cinabrio que sacamos mercurio, de la calcopirita que sacamos cobre. Entonces, a ellos se les denomina minerales metálicos, porque estos minerales reciben un tratamiento, proceso metalúrgico para sacar un metal en específico. Esa es la definición. Ahora, el mineral, a su vez, puede denominarse no metálico. ¿Cuándo le voy a llamar no metálico? Y aquí tengo ejemplos. Esmeralda, la roca fosfórica, la caliza, el grafito. Estas o estos recursos también son minerales, recursos de tipo inorgánico, ¿cierto? Y le vamos a llamar no metálico, ¿por qué? Tanto la esmeralda y el conjunto de piedras preciosas como son las gemas, los rubí, etcétera, ¿ok? No se procesan para extraerle algo. Más bien, ellos se utilizan como materia prima para un producto acabado, para un producto industrial. Entonces, del mineral no metálico no se extrae nada. El mineral metálico se convierte en una materia prima para generar productos acabados, productos industriales. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la roca fosfórica, estas son rocas que contienen fosfato y de los fosfatos no extraemos nada. Más bien, los fosfatos son materia prima para generar fertilizantes. La caliza es una piedra que se compone principalmente de carbonato de calcio. Y del carbonato de calcio nosotros no sacamos calcio, más bien él se utiliza como materia prima para fabricar cemento, materiales de construcción, entre ellos el cemento. El grafito para fines metalúrgicos o refractarios. Esa es la clasificación, esa es la diferencia. Le llamo mineral no metálico porque él me sirve de materia prima para generar otro producto en especial. ¿Okay? Ahora, los lugares donde se encuentran los minerales, sean metálicos o no metálicos, se denominan yacimientos. Y en geografía tú habrás observado, ¿cierto? O habrás repasado. ¿Qué es un yacimiento? Parte de corteza terrestre con valor económico. Parte de tierra que vale plata, eso es un yacimiento. En este caso vamos a hablar de un yacimiento minero, ¿cierto? Un yacimiento de minerales, a lo cual de manera coloquial le decimos mina, ¿cierto? Repito, yacimiento, parte de corteza terrestre con valor económico, ¿cierto? En este caso es un yacimiento minero o coloquialmente descrito como mina. Ahora, nuestro país es polimetálico, ¿cierto? Tiene gran cantidad de riquezas, en este caso minerales, y también se diferencia de la forma como es que se puede encontrar el mineral formando parte de estos yacimientos. Por ejemplo, aquí está parte de la corteza terrestre, puede encontrar al mineral de manera muy externa, casi en la superficie, o los minerales de manera más interna entre los yacimientos. Y entonces, cuando está de manera externa, se describe de que el mineral se encuentra en nuestra corteza de manera diseminada. Y si se encuentra de manera más profunda, le decimos que el mineral se encuentra en forma de vetas. ¿Y por qué es importante esta primera etapa de la exploración? De ver cómo se encuentran dispuestos nuestros minerales. Porque en función a esta disposición es que se elige cuál es el trabajo que se va a realizar para extraer a estos minerales. ¿Ok? Según la vista que tú observas, dime, ¿en dónde será más sencillo extraer el mineral de importancia? Si es que éste se encontrara de manera en vetas o de forma diseminada. ¿Cómo sería más sencillo? Sencillo entre comillas, ¿cierto? Porque también hay un laboreo ahí exhaustivo, ¿no? Pero observamos que si se encuentra de manera más externa, pues es más sencillo
¿cierto? Extraer el mineral que nos importa, ¿cierto? Para procesarlo. Entonces, identificado cómo se encuentra, se describe cuál es el trabajo de extracción. Pues es este, ¿no? Tengo dos vistas acá. Se puede extraer el mineral a tajo abierto o se puede extraer en base a socavones. ¿Y eso de qué depende? De cómo encontramos el mineral previamente, formando parte de nuestro yacimiento. Si se encuentra el mineral de manera diseminado, ¿cierto? Si se encuentra así casi en la superficie, el trabajo de extracción se dice que se realiza a tajo abierto. Pero si minerales en forma de vetas, es decir, de manera mucho más profunda, ¿cierto? En nuestra corteza terrestre, ¿qué es lo que necesito hacer? Socavones, o lo que muchos conocen como el laboreo subterráneo, ¿cierto? Entonces, aquí es mucho más complicado, ¿no? Más laborioso. La extracción del mineral sí se encuentra en forma de vetas. Recuerda, diseminado a tajo abierto y en vetas, más abajo, hay que hacer socavón, laboreos subterráneos. Ahora pregunta, yo pretendo, a partir de yacimiento, acá se encuentra mi mineral, sea a tajo abierto o mis socavones, yo voy a extraer. Pregunta, cuando yo quiero extraer el mineral, quiero extraer, este mineral se libera cuando yo extraigo minerales. Contra mi yacimiento, voy a recoger el mineral de importancia. Dime, solo extraer, ¿qué me dices? Extracciones son activas cada vez que quisiera extraerlos desde, ¿cierto? Desde los yacimientos. Solo el mineral, la selección, perdón, todas las extracciones no son selectivas. Es decir, que cada vez que yo extraigo un mineral, ¿no? O del yacimiento mineral, este mineral va a venir acompañado de una parte impura, de una parte estéril, de lo que acompaña, ¿cierto? Al mineral. Y a eso se le denomina la ganga. Es decir, ¿ya? Esto está sencillo. Los yacimientos mineros son conocidos coloquialmente con el nombre de las minas. Y de las minas tú vas a sacar ¿qué cosa? Mena. De la mina tú sacas mena. La mena tiene algo que te importa, tu mineral. Y también viene con parte impura, ¿cierto? A esa parte impura le llamamos ganga. Entonces, cada vez que extraigamos, ¿cierto? El recurso de los yacimientos, en el caso de las minas, yo voy a sacar mena. Listo. Entonces tú dices, ok, tengo la mena, pero aquí hay parte que me importa, mineral, y parte impura, que es la ganga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar la ganga, ¿cierto? Sacar la ganga y quedarte solo con este mineral que debe recibir un tratamiento para poder usarlo después, sea como metálico o como no metálico. Entonces, este proceso de que a partir de la mena tú sacas la ganga y te quedas solo con el mineral de importancia, se llama concentrar. Por eso escucharás, hay que concentrar la mena, que quiere decir quitarle la impureza, quitarle la ganga. Una vez concentrada la mena y teniendo el mineral, si es no metálico, pues se irá directamente a formar parte de materia prima para un producto acabado. Si es metálico, debe recibir un tratamiento, un proceso metalúrgico para extraer el metal de importancia. Entonces, lo que viene a continuación es el repaso de los procesos metalúrgicos que el país más trabaja. Y entonces empezamos con la metalurgia del hierro. La metalurgia del hierro, chicos, es comúnmente conocido también como la siderurgia. Siderurgia. Cada vez que tú escuchas siderurgia es porque deben estar tratando minerales que contienen hierro. Ahora, de manera muy puntual, ojo, te aclaro, no necesitamos aprendernos todas las etapas y todas las reacciones de todos los procesos metalúrgicos. No, necesito sí identificar algunas etapas principales, las más resaltantes de cada uno de los procesos. Y cuando a ti se presenten las reacciones, necesitamos analizar. Eso sí es importante. El análisis lo venimos trabajando desde la número 7.
¿cierto? La semana número 12 que hemos hecho inorgánica. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando, ¿ok? Ahora, para cada una de estas metalurgias, entonces, verificaremos o identificaremos la etapa o etapas más importantes. ¿Ya? Necesitamos saber cuál es el mineral de partida, un mineral por cada metal más importante en nuestro país. Tercero, traído el metal, ¿cuál es la aplicación? ¿Para qué sirve? ¿En qué se usa este metal que estamos extrayendo en base a este proceso? Y después vamos a comentar cuáles son los lugares en nuestro país, porque ya has hecho en geografía, en la que podemos encontrar minerales. ¿Ok? Eso para cada una de las metalurgias que presentamos ahora. Empezamos, te decía, siderurgia. ¿Y de dónde se extrae el hierro? De este mineral principalmente, llamado hematita. Y observas de que aquí los minerales no tienen nombres o no sé los nombres que nosotros hemos trabajado antes, ¿no? Óxido férrico, trióxido de hierro, óxido de hierro entre paréntesis 3. No, cada vez que hablamos de mineral solo nos referimos al nombre común y decimos hematita. No te puedes olvidar que, que la hematita es un mineral que contiene hierro. Por favor, no olvidar eso. Ahora, te voy a mostrar una imagen, ¿cierto? Donde aparece todo el proceso de la metalurgia del hierro, ¿cierto? De lo que se hace en la siderurgia. Pero de todo esto, tú te preguntarás, ¿no? ¿Pero qué es lo que yo necesito saber exactamente para una evaluación? Porque aquí yo estoy mostrando detalles, ¿cierto? De manera general, ¿qué necesito saber? Necesito y me importa saber qué es lo que ocurre aquí, exactamente en el proceso. Y eso es lo que vamos a detallar en la lámina a continuación. Tienes reacciones principales. ¿Ya? No olvidar que el hierro se extrae principalmente de la hematita. Este es el mineral de partida. Entonces, tengo el mineral de partida. Todo este dibujo que tú observas por aquí corresponde al famoso alto horno. Alto horno. Quiere decir un lugar donde se produce una alta combustión a diferentes grados de temperatura. Perfecto. Tengo un mineral. Pero también observo que está ingresando a mi alto horno esto, que se llama el coque. Y es considerado, el coque o el coc, ¿cierto? Es considerado el carbón mineral. La pregunta es, ¿y para qué me sirve? Chequea la primera reacción. El carbón proveniente del coc se oxida, se oxigena en el alto horno y genera el monóxido de carbono. Y ahora en segunda parte, ¿para qué me sirve este monóxido de carbono generado? Yo agrego carbón al alto horno, se forma inmediatamente el monóxido de carbono. ¿Y para qué lo necesito? Chequea. El mineral de partida para la extracción del hierro era la hematita, donde el hierro se encuentra con carga +3. Y en base a este proceso, el hierro pasa a estado de oxidación 0. Pregunta, dime, ¿qué pasa con el hierro cuando él cambia de carga +3 a carga 0? Porque es eso lo que yo quiero, ¿cierto? El hierro elemental, el hierro puro. Dime, ¿qué pasa con el hierro si cambia de carga +3 a carga 0? Revisa bien, por favor, de carga +3 a carga 0. Total, ¿cómo es? El hierro pasa de +3 a +0. ¿Qué está haciendo el hierro? Ojo, el hierro está ganando electrones. Perfecto, está ganando electrones. Y si el hierro gana electrones, se dice que el hierro se reduce. El hierro se está reduciendo. Perfecto. La pregunta es, ¿y quién hizo que el hierro se reduzca? Gracias a quién el hierro de la hematita se reduce. ¿Quién lo reduce? Bueno, su agente, ¿cierto? ¿Quién es? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es denominado el agente reductor, ¿cierto? Porque él hace que el hierro se reduzca, mientras que el carbono se oxida, claro, ¿cierto? Entonces, ¿entiendes ahí por qué tan importante es agregar en el alto horno el carbón? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el carbón se oxida, forma monóxido de carbono y el monóxido de carbono es el agente que reduce al hierro de la hematita para pasar a hierro 0.
Estas son las dos etapas importantísimas en la metalurgia del hierro, cuyo análisis se realiza en base a las semanas anteriores, ¿cierto? Sino que ahora esto es aplicativo, ¿ya? Listo, ahora, muy bien, está saliendo el hierro por aquí. Dime, ¿cuál es la principal aplicación que tiene el hierro en nuestro país o en el mundo? ¿Para qué sacamos hierro? ¿Para qué liberamos desde el alto horno incluso, ¿cierto? Aquí en la parte superior izquierda observamos que a medida que se va generando hierro bonito por abajo, sale monóxido de carbono como exceso de la combustión aquí, dióxido de carbono también, y por ser temperatura alta, va liberando gases de nitrógeno. Y tú sabes muy bien que esos gases son altamente contaminantes. Sí, la industria minera es una de las que más contamina nuestro medio, ¿cierto? ¿Y qué produce? Bueno, observaremos todo esto en la siguiente clase, que hablemos de contaminación ambiental. ¿Ok? Pero bueno, puntual. ¿Para qué uso el hierro? Principal aplicación del hierro. Dime, encima contamino con este proceso. Para algo importante debe ser, ¿cierto? Obtención del hierro. ¿Qué produzco a partir de hierro? A ver, ¿alguien me puede decir? Ampliamente utilizado en todas las áreas, desde tu cocina hasta en medicina. El hierro, metal. ¿Cuál es la principal aplicación que tiene el hierro? Por ahí Fabricio dice, bueno, para materiales de construcción, pero el material de construcción, si yo coloco hierro puro, Fabricio, se oxida muy rápido. Y entonces prefiero fabricar una aleación. Muy bien, Ciro, importante, la fabricación del acero. Esa es la principal aplicación que tiene el hierro en nuestro país. La aplicación es generación de acero, ¿no? Que tiene un gran uso en todo tipo de industria. Ya, ahora, dime, ¿en qué lugares en el país hay minerales que contienen hierro? Ojo, minerales que contienen hierro, porque no hay hierro puro, ¿cierto? Hay minerales. Dime, ¿en qué lugares? ¿Cómo estás en geografía? Muy bien, en Marcona Ica, muy bien, Ray, Marcona Ica. ¿Qué más? Hay otro, más allá de Ica. Minerales que contienen hierro. Mira, está en el reclame, sale. Aceros, 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 ¿qué? Muy bien, aceros Arequipa, ¿cierto? Ahí está. Listo, entonces, generalmente, ya, recuerda otra vez, nuestro país tiene complejos polimetálicos, ya, quiere decir que diferentes metales, diferentes minerales, ¿ok? Pero hablamos de aquellos que contienen la mayor proporción, ¿cierto? Entonces, para repasar, Marcón en Ica y Acarí en Arequipa. Ojo, cuidadito, que alguien esté pensando, ay, profe, entonces, en química me va a venir una pregunta que diga, en Arequipa se encuentran las principales fuentes de minerales de hierro, ¿ya? Claro, eso es correcto, ¿cierto? Pero no es una pregunta de química, eso es una pregunta que te harán, no sé, en geografía, pues. Aquí, ¿qué necesito? Que tú revises los procesos, eso necesito. De pasadita estamos repasando, ¿cierto? Ok, listo, metalurgia del hierro. Sigo, ¿ah? Viene la metalurgia del zinc. El zinc se extrae principalmente desde la blenda, que para ti es el sulfuro de zinc, ¿cierto? También se extrae de la etminsonita, pero en su mayor proporción de la blenda, o denominada también es falerita. Te voy a colocar una vista de un diagrama de flujo de las etapas que tiene este proceso. Tengo la blenda, que es el sulfuro de zinc, y ahora escúchame bien. Todos los minerales que contienen azufre pasan por una etapa, primera etapa, que se denomina tostación. ¿Qué significa entonces tostar? Retirar el azufre de los minerales y descomponerlos. Ese es el objetivo principal. Ahora, se descompone el dióxido de azufre y se aprovecha porque él es el precursor para formar ácido sulfúrico, ¿cierto? El ácido contenido en las baterías, el ácido sulfúrico. Este proceso debe realizarse de manera muy controlada para evitar que este gas sea liberado hacia nuestro ambiente y genere lo que nosotros comúnmente conocemos como la famosa lluvia ácida. Entonces ahí tenemos doble objetivo de la tostación.
Luego de la tostación y que el mineral se ha descompuesto, se produce hacer una lixiviación que corresponde a una disolución química, ¿no? Y luego purificar y obtener el zinc en lingotes a partir de una fundición. Ojo, esto es etapas generales. Ahora, vemos de manera específica mis ecuaciones, las ecuaciones. A ver, ¿cómo es? Metalurgia del zinc. Principalmente la vamos a sacar de la blenda, ¿cierto? De la blenda o esfalerita. No olvidar por aquí, te voy a estar haciendo repasar cada vez. Blenda o esfalerita. Como trae azufre, pasa por una primera etapa, te comentaba, era la tostación. Y acá lo observo, mira. Se tuesta a alta temperatura, se tuesta, ¿no? O se oxigena, el sulfuro de zinc se descompone y ahora lo que yo tengo es óxido de zinc. Y este gas se libera, ¿cierto? El dióxido de azufre. Ahora el zinc está acá. Y entonces mi segunda etapa se llama lixiviación, te comentaba. ¿Y qué ocurre en la lixiviación? Acá está mi óxido de zinc. Él se encuentra en estado sólido, ¿cierto? Y de aquí me interesa el zinc. Cuando él es atacado por el ácido sulfúrico, el zinc pasa a formar parte de una solución acuosa. Y entonces te decía de que la lixiviación son disoluciones de tipo químicas, ¿cierto? Porque hay composición, hay variación en la composición de las sustancias. Ahora, aquí está el zinc, formando parte del sulfato de zinc. ¿Ok? Tengo una solución acuosa. Yo quiero zinc. Dime, semana número 12, si a la solución de sulfato de zinc le entrego un poquito de corriente eléctrica, dime, ¿cómo se llama ese proceso? Al cual, hacia una sustancia o solución, se le entrega corriente eléctrica. ¿Cómo se llama? Semana 12. Recuerda. Muy bien, perfecto chicos, electrólisis. Y dime, ¿y cuál es el objetivo de la electrólisis? ¿Para qué yo le voy a dar corriente eléctrica al sulfato de zinc acuoso? ¿Para qué le doy corriente? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué voy a hacer? Muy bien, separar, ¿cierto? Separar, obtener de ella las sustancias más simples posibles. Y eso es lo que trabajo aquí. Mira, aparece la electrólisis del sulfato de zinc, ahí están los electrodos respectivos, ¿cierto? En este caso se usa electrodos de plomo y electrodos de zinc. Perfecto, al sulfato de zinc le damos corriente eléctrica y, como tú bien sabes, se descompone. Acá tenemos el catión de zinc, si es una solución acuosa, pues el agua interviene, el agua se oxida en el ánodo, mientras que el zinc se reduce en el cátodo, ¿cierto? Más 2 de la solución, acá lo tienes, más 2 de la solución, pasa sin cero, está ganando electrones, él se reduce y toda reducción se produce en el cátodo. Y de esa manera obtengo el zinc, ¿cierto? Entonces, en la metalurgia del zinc, mis 3 etapas son importantes. Hay que tostar porque trae azufre, hay que lixiviar y de esa manera se disuelve, ¿cierto? Y luego le entregamos corriente eléctrica para obtener zinc puro. Pregunta, ¿para qué utilizo el zinc? Ya tengo el zinc puro. ¿Cuál es la aplicación que se tiene con respecto a este metal? ¿Para qué utilizamos el zinc? A ver, ¿recuerdan por ahí? El zinc o propiamente el óxido de zinc es conocido como el famoso pigmento blanco. El óxido de zinc es utilizado para recubrir, ¿cierto? Gracias, Ray. Recubrir a los metales, ¿cierto? Dar recubrimiento a los metales para darle una aplicación especial, ¿ok? Evitar la corrosión, pero también se utiliza para recubrir a ciertos objetos y darle la apariencia de plata a lo que no lo tiene. De lejos tú puedes observar, ¿cierto? Un objeto recubierto, ¿ya? Un objeto entre comillas plateado, y tú dices, ok, tiene plata. No, tiene óxido de zinc. Y de esa manera, ¿cierto? Le doy una apariencia distinta. Recubrimiento de piezas metálicas. Y también se utiliza el zinc para formar aleaciones. Por ejemplo, si yo tengo cobre y le agrego zinc, cobre y zinc, ¿qué tipo de aleación saco? Aleación importante, ¿ah? Tengo zinc, le agrego cobre. Dime, cobre y zinc principalmente, ¿qué saco? Muy bien, Ray, latón. Entonces, esa es otra aplicación. Recubrimiento de piezas metálicas, formación de aleaciones.
Bien, dime en nuestro país minas o lugares donde hay minerales de los cuales se puede extraer zinc. ¿Recuerdas por ahí hay uno? Zinc. El zinc principalmente se encuentra, en Potosí, bien. También tengo en Junín en La Oroya, ¿ya? En La Oroya. Tengo un poco en Cajamarca, también zinc. Tengo también un poco en Cajamarquilla, ¿ok? Pequeña proporción. Bien, ya sabemos cuál es la relación que tiene el zinc, ¿no? O su aplicación importante. Metalurgia. Seguimos. Ojo, la metalurgia del zinc es análogo a la metalurgia del plomo. La vas a ver más ratito. Sigo. ¿Qué metalurgia me toca? La del cobre. Metalurgia del cobre. El cobre se extrae principalmente ¿de dónde? No olvidarme, desde la calcopirita, que es un sulfuro doble de cobre y de hierro, de la calcopirita. Pero chequea, la calcopirita es un mineral que contiene azufre. Ya está. Dime, ¿cuál es la primera etapa por la que tiene que pasar, ¿cierto? La o el proceso metalúrgico del cobre. Dime. Muy bien, ya está. Ya está. Ya te leí. Tostación, ¿cierto? Trae azufre, primer paso, debo de tostar. ¿Y cuál era el objeto de la tostada? ¿Cierto? Tostación. ¿Cuál era el objetivo? Separar, ¿cierto? Descomponer al mineral y formar óxidos. Y entonces eso es lo que vamos a observar aquí. En esta primera vista, observamos que el procedimiento, ¿cierto? Es amplio. Claro, sí, el proceso es un poco más complejo, a diferencia del hierro que hemos visto o a diferencia del zinc. Sí, es un poco más complejo. Pero de todo esto, ¿ok? La vista te coloco así porque aquí hay gente del área de ingeniería, ¿cierto? Y es importante que observe todo el diagrama del proceso, ¿ya? Pero para nuestra evaluación yo debería precisar, ¿cierto? ¿Qué partes de todo eso es lo más resaltante? Ojo, todo es importante, pero lo más resaltante, ¿qué debería ser? A ver, ya me voy a las ecuaciones. Chequeo aquí. Primer paso, ya tú me dijiste, es una tostación. ¿Por qué se tuesta? Porque el mineral se descompone, mira, y forma óxidos, ese gasecito ya se fue, pero también formando parte del sólido, ¿cierto? También tengo al óxido ferroso, y tengo al sulfuro cúprico. Entonces, ¿qué pasa? He tostado, se ha liberado el gasecito y ahora tengo una mezcla sólida, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Separar. Tengo que separar a este para quedarme solo con él que contiene cobre, ¿cierto? Y tratar de extraer el cobre de esta parte que me está quedando. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo separarlo. Y para esa separación se procede a una mezcla con caliza, ¿cierto? Caliza y el dióxido de silicio forma una calcina. Esta calcina hace que el óxido ferroso se separe y que yo tenga solo el sulfuro de cobre, ¿cierto? Se calienta, aquí se produce una reducción del cobre, y luego ya tengo cobre líquido, pero ese cobre hasta ahí tiene un porcentaje de pureza bajo, un porcentaje alrededor del 70 o 75%. Entonces, digo, no, es muy bajito, yo necesito un cobre con mayor grado de pureza. Por lo tanto, se hace lo siguiente, se hace una electrorefinación. Electrorefinación. Ojo, yo ya tengo cobre, sino que ahora le doy corriente eléctrica para purificarlo y así obtener el cobre con un porcentaje de pureza del 99,9%. A ver, resumo. ¿Qué necesito recordar de la metalurgia del cobre? Bien, que el cobre se extrae desde la calcopirita, principalmente, y que como trae azufre, ¿qué debería ser? Una tostación. Ya, primer pasito, tostación, ¿cierto? Trae azufre, hay que tostar. Segundo pasito, hay que separar impurezas, ¿cierto? Y al final hago una electro refinación. Nada más. Eso es lo principal que yo debo recordar, ¿ok? Que trae azufre, hay que tostar, ¿cierto? Luego de la tostación se liberan migas de azufre, pero luego hay que separar las impurezas, ¿cierto? Y al final debo tener una electrorefinación para obtener al cobre con un alto grado de pureza. Ya está, puntualito ahí. Listo. ¿Cuál es la aplicación que tiene el cobre en nuestro país?
Por muchos años hemos sido el primer productor a nivel mundial de cobre. Hoy, por diversos motivos, somos tercero, pero, sin lugar a duda, nuestro territorio sigue teniendo el mayor grado o el mayor porcentaje de minerales de cobre. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es la aplicación que tiene? Perfecto, Ray, el cableado. ¿Cierto? Todas las conexiones eléctricas presentan cobre gracias a que este metal es muy buen conductor de la corriente eléctrica y también es maleable y dúctil, ¿cierto? Puede pasar a finos hilos sin perder sus características. Principal aplicación. Muy bien. Dime, minas en el país donde hay mayor proporción de minerales de cobre. Te ayudo, empieza por el sur. Empieza de Tacna y va subiendo. Dime, como buen peruano, y reconoces dónde se ubican tus recursos. Minerales que contienen cobre en nuestro país. ¿Dónde están esos lugares? A ver, por aquí hay un peruano nada más. ¿O dos? Fabricio, Félix, dos nada más me están escribiendo. Cuidadito que por ahí alguien quiera estudiar ingeniería de minas y no recuerde dónde hay estos minerales. Se va a ir a la selva luego a extraer. Dime, si yo empiezo desde Tacna, ojo, Toquepala en Tacna, Cojón en Moquegua, Tintaya en Cusco, Cerro Verde en Arequipa, Junín en La Oroya, también presentan, ¿ok? Parte de nuestro sur, claro, también parte de nuestro norte puede contener, pero en menor proporción, ¿ok? Repasa tu geografía, estás cayendo por ahí, ¿ya? Listo, bien. 99,99% pureza para el cobre a partir de su proceso. Aplicación importante, cableado, cableado. Ya está, metalurgia del cobre. Sigo, metalurgia del plomo. A ver, el plomo se extrae principalmente desde la galena, que es el sulfuro de plomo. ¿Ya la viste? Dime, ¿cuál es la primera etapa por la que tiene que pasar este proceso? Si sale de él la galena. Galena, sulfuro de plomo, primera etapa, tostación, ya está. Cada vez que veas minerales con azufre, primer paso, tostación, y ahí lo tienes. Se tuesta, ¿cierto? Acá la ecuación se ve un poco grandecita, ¿no? Debido a que está balanceada, como tú bien sabes, eso es lo correcto. Y observo que el sulfuro de plomo se tuesta, se calienta, se descompone, me genera óxido de plomo principalmente, y también me genera ese gas tóxico, ¿cierto? Que ya se fue. Ahora, este óxido de plomo recibe un proceso, ¿cierto? Se reduce con el monóxido de carbono que conocemos muy bien, que es un buen agente reductor, y tiene al plomo, ¿cierto? El plomo sólido con un bajo porcentaje de pureza. Yo necesito tenerlo más puro, purificar esta muestra. Por lo tanto, debo hacer otro pasito, que es la electrorefinación, tal como lo hacíamos en el cobre, ¿no? Se electrorefina y así obtenemos al plomo con alto grado de pureza también, el plomo. El plomo es un material altamente denso, es uno de los metales que tienen mayor densidad, ¿no? Mayor densidad, y tiene gran aplicación en construcción, ¿cierto? Y en área de hasta, ¿no? Hasta en la industria de la pesca también presenta gran contenido de plomo. Muy bien, metalurgia del plomo. ¿Qué nos queda? Ah, alguien importante, metalurgia del oro y de la plata, ¿cierto? Oro y plata. En el caso de estos, tanto del oro y la plata reciben procedimientos similares, ¿ok? El primer procedimiento que te voy a colocar aquí corresponde a un proceso que hoy en día se considera como un procedimiento informal debido a la gran contaminación que se genera en este, ¿ok? La poca presencia, la poca presencia del oro y la plata en nuestro país y la gran dificultad de poder extraerlos o purificarlos, ¿cierto? Hace de que el precio sea mucho mayor, incluyendo de que esto es altamente tóxico, ¿no? La primera parte es la amalgamación y la otra parte, que es considerada como la formal hoy en día, es la cianuración, ¿ok? Entonces, la primera parte hacemos la amalgamación. Lo mismo que le pasa al oro, le pasa a la plata también. Chequea. El mineral de partida será el oro o la plata, que se considera nativa, ¿cierto? Y se considera nativa
cuando decimos el oro sólido o la plata sólida, ¿cierto? Que si bien es considerado nativo, ambos presentan restos de impurezas, ¿ok? Si no, no tuviera sentido hacer un proceso de extracción. Ahora, es común encontrar al oro o la plata, inicialmente, pues al oro decíamos las famosas pepitas de oro, ¿no? Encontrados en las laderas de los ríos o dentro de los socavones en las minas. Pero cada vez que nosotros retiramos oro de los socavones, al lado del oro siempre encontramos a otro metal, que es el mercurio, y eso lo hace tóxico también. Entonces, en este proceso, ¿cuál es la primera etapa? El mineral es extraído desde el socavón, ¿cierto? Se trata de retirar la mayor parte de las impurezas, se tiene ahora una molienda y encima de eso se agrega mercurio, mayor cantidad de mercurio. ¿Qué sucede? Las aleaciones que contienen mercurio, metales más mercurio, es lo que se conoce como amalgama. El mercurio es un metal altamente viscoso, ¿cierto? Que dentro de su estructura adhiere, ¿cierto? Jala a los metales, en este caso oro o tal vez plata, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ahora hay? Un mineral triturado, la molienda, y se ha producido una amalgamación, ¿cierto? Entonces, en esta amalgama, el mercurio ha capturado todo el oro posible, ¿cierto? O la plata sea el caso, pero queda mercurio libre, ¿cierto? Por lo tanto, se filtra. ¿Se filtra para qué? Para separar este mercurio libre y quedarte solo con la amalgama. Y esta amalgama es la que se destila. ¿Qué cosa es la destilación? La separación de las sustancias en esta mezcla de acuerdo al punto de ebullición. Y entonces, al momento de calentar toda esta amalgama, ¿qué ocurre? El mercurio se evapora. Y es ahí el cuidado que se debe tener. Si es que esto lo hago a cielo abierto, ¿cierto? El mercurio se evapora y es liberado hacia nuestro medio ambiente. El mercurio es altamente tóxico para nuestros ecosistemas. Ese es el problema. Si esta destilación fuese controlada y la filtración también, podríamos recuperar el mercurio y trabajar este metal para otro tipo de extracciones, pero comúnmente no se realiza. Es por eso de que hablamos de minería informal. Y así, evaporando el mercurio, ¿cierto? Me queda solo el oro y es considerado esta extracción, ¿no? Como una de las más antiguas, denominada como la amalgamación. ¿Ok? Primera forma. Segunda manera, que debería ser la más correcta. Mineral de partida, ¿ok? Otra vez te doy la vista, solo la vista, tranquilo, solo la imagen para ver cómo es el proceso en planta, ¿cierto? De esto que es cianuración. ¿Qué me importa precisamente para mi evaluación de este bosquejo? Mi reacción. Debe haber un proceso de cianuración. ¿Por qué le llamo cianuración? Tengo al oro y aquí yo estoy agregando una muestra que se llama cianuro, uy, no se ve bien, que se llama cianuro de potasio. Voy a escribir bien acá. Cianuro de potasio. Como en esta mezcla se agrega cianuro de potasio y agua, esta sal se hidroliza, viene del término cianuro, es por eso que luego se llama cianuración. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, pero, a ver, ¿qué ocurre con el oro? Él estaba en estado de oxidación cero y pasa a formar parte de una solución acuosa compleja, cuya carga observo que es +3. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con el oro realmente? Se está disolviendo, ¿cierto? Forma parte de una solución acuosa. Ojo, otra vez, una disolución química, ¿no? Porque forma parte de otra composición. Y luego, ¿qué pasa con esta solución acuosa? Genera un proceso de reducción, dice. ¿Por qué? Aquí el oro, acá está mi solución compleja, esta misma, ¿cierto? El oro se encuentra con carga +3, es combinado con polvito de zinc y hace que el oro pase de carga +3 a oro cero. Y entonces dime, si el oro pasa de +3 a 0, ¿qué ha ocurrido con él? ¿Qué ocurre con el oro? Si pasa de +3 a 0.
Entonces, bueno, ahí el oro, ¿qué le ocurre? Se reduce. Muy bien, se reduce. Gana electrones. Perfecto, se reduce. Y es por eso que a eso se le llama reducción. Entonces, se cianura, porque se agrega cianuro de potasio. Objetivo, disolver y generar una solución de oro. Luego, el oro se reduce y de esa manera tengo oro puro, ¿cierto? Ahora, incluso, yo me voy a adelantar un poco más y repasar la semana número 7. Dime, ¿qué tipo de reacción tú ves ahí en esa que dice reducción? ¿Qué tipo de reacción si yo tuviera que clasificarla de alguna manera? Claro, es una reacción redox, ok, es una reacción redox, ya tú dijiste que hay reducción, sí, pues también hay oxidación del zinc, pero puedo clasificar a esa reacción de acuerdo a la naturaleza del reactante. Semana número 7. Dime, ¿qué le hace el zinc al oro? ¿Qué le hace el zinc al oro? Claro, lo reduce. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Aquí hay una reacción denominada reacción de sustitución o de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento, reacción de desplazamiento simple, ¿te acuerdas? El zinc desplaza el oro, ahí lo tienes, y así obtengo oro puro. No necesitas memorizarte las reacciones, no necesitas, sí analizar. Sí analizar, ¿cierto? Se agregó cianuro, cianuración, ya está. Se reduce, sí, porque el oro pasa de +3 a 0, que es lo que me importa. Ya, dime, ¿cuál es la principal aplicación que tiene el oro en nuestro país? La principal aplicación corresponde a la joyería, ¿cierto? A la joyería. Y la pureza del oro se mide en quilates. Recuerda, quilates. Si se tiene oro de 24 quilates, se entiende de que el oro es puro, ¿cierto? 24 quilates. Luego hay aleaciones de oro de 18, oro de 14 y harta fantasía. Las aleaciones se forman dependiendo del porcentaje, me refiero. El oro puro es de 24 quilates. Si yo tengo oro de 18, es una aleación. ¿Qué contiene esta aleación de oro de 18? Contiene 18 partes de oro de 24, 3 partes de cobre y 3 partes de plata, si es de buena procedencia. Si yo tengo oro de 14, ¿a qué corresponde? De 14 a 24, ojo, me faltan 10. Entonces, el oro de 14 está compuesta por 14 partes, ojo, de lo que pese, 14 partes de oro de 24, 5 partes de cobre y 5 partes de plata, si es de buena procedencia. Luego tienes harta fantasía, que corresponde que a determinados objetos, estos tienen un recubrimiento, ¿cierto? Un bañadito. ¿Cómo se hace ese bañadito? Bueno, semana 12, galvanoplastía, recubrimiento de los objetos, ¿cierto? Con otro metal, en este caso oro. Es su principal aplicación, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos, ¿ya? Ya es momento de tu break. Y entonces retomamos a las 12:05, ¿no? Retomamos. Ok, continuamos, chicos. Nos quedamos aquí en el repaso de la metalurgia del oro y la plata, ¿cierto? Vimos que esa segunda etapa corresponde a la cianuración, denominado así por trabajar con cianuro de potasio, cianuro, en fin, y la siguiente, que era la reducción, ¿no? La reducción que tiene el oro, y también hemos nombrado sus aplicaciones, la de joyería principalmente. De manera análoga, observaremos cómo es en el proceso de la plata. La primera era la amalgamación, ¿recuerdas? Y esta segunda, ¿no? A partir de la plata nativa, denominada así, plata pura, casi casi pura, ¿no? Pero hay un porcentaje de material de ganga y hay que retirar, por ello se procesa. Tenemos la cianuración, otra vez, en este caso agregamos cianuro de sodio, pero en fin, cianuro, ¿cierto? De ahí el nombre, cianuración. La plata, como tú observas, pasa de estado sólido a solución acuosa y luego se reduce, igual con polvo de zinc. La plata presenta carga +1, va hacia 0, la plata se reduce, ¿cierto? Y por ende, esta etapa se llama así, reducción obteniendo plata, ¿cierto? Cuya aplicación también es la de la joyería. Listo. Hasta ahí hemos trabajado todo lo que corresponde a los
recursos naturales, pero de tipo inorgánico. Me estaba refiriendo a los minerales. Ahora empezamos a trabajar los recursos de origen orgánico. Y en primer lugar tenemos al carbón. El carbón corresponde a una materia carbonífera que fue generada a partir de restos orgánicos, ¿cierto? Aquí, que existieron hace millones de años, principalmente a partir de descomposición de materia orgánica de origen vegetal. Observamos entonces que aparece muestra orgánica, que a medida que el tiempo transcurre, esta muestra es cubierta por tierra o polvo y se va enterrando, ¿cierto? Abajo, sin oxígeno, debajo, sin oxígeno, comienza la materia orgánica a descomponerse y a medida que pasa el tiempo se va generando mayor descomposición, es decir, mayor porcentaje de carbono. Ahora, la muestra carbonífera presenta, si bien un alto porcentaje de carbono, pero también presenta humedad, ¿cierto? Porque lo encontramos aquí, formando parte del suelo, humedad. También presenta contenido de nitrógeno, contenido de azufre, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra materia orgánica también tiene eso, ¿cierto? Nitrógeno, azufre. Entonces, cuando se descompone, genera en menor proporción esos elementos. Se entiende que a medida que el tiempo transcurre, decíamos, el porcentaje de la muestra carbonífera, el carbón, es mucho mayor, ¿cierto? Y si la muestra carbonífera tiene mayor porcentaje de carbono, cuando ésta se queme o combustione, te genera mayor calor, o lo que también se denomina como el poder calorífico. Energía, poder calorífico. ¿Ok? Entonces, el carbón más antiguo considerado es la antracita. Si bien es cierto, la turba es aquel que presenta menor porcentaje de carbono dentro de las muestras carboníferas, es el lignito, aquel que se considera como el carbón joven. Y estos son parámetros muy utilizados, y de ahí la importancia del análisis de las muestras carboníferas, para determinar la famosa prueba que tú tal vez recuerdas, la famosa prueba del carbono 14. ¿Recuerdas para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza la prueba del carbono 14? ¿Cuál es su uso? ¿Para qué identifico el porcentaje de carbono dentro de las muestras? ¿Para qué, muchachos? Muy bien, para medir la antigüedad, ¿cierto? Saber qué tan antiguo es la muestra analizada. Entonces ahí viene esta, muy bien, la datación, perfecto el término técnico, ¿cierto? Para determinar la antigüedad de los restos en función al porcentaje de carbono. Entonces, te comentaba, ¿cierto? La antracita, según la prueba de carbono 14, es considerado el carbón viejo, el carbón más antiguo, ¿ya? Considerado con una antigüedad de 300 millones de años. Ese es el viejo, ¿ya? Y es considerado el lignito como una prueba carbonífera, una muestra carbonífera más joven de 30 millones de años de antigüedad. Ellos son las referencias para determinar la datación que comentaba su compañero, ¿ok? Pero no olvidar, cuanto más antigua es la muestra, es porque esta contiene mayor porcentaje de carbono, ¿cierto? Y cuando la quemáramos, estas muestras, vamos a tener mayor poder calórico, claro, si tengo mayor porcentaje de mayor porcentaje de carbono en la muestra. ¿Ya? Esta relación es importantísima. Más antiguo, mayor contenido de carbono, mayor calor te genera cuando se quema. Bien, recurso natural de origen orgánico, el carbón, principalmente formado a partir de restos de tipo vegetales. ¿Ok? Vegetales, principalmente. El segundo recurso orgánico es el petróleo. ¿Y qué necesito reconocer o recordar del petróleo? A ver, él presenta un origen de tipo orgánico, para empezar. A diferencia del mineral, que presentaba composición fija o definida, el petróleo corresponde a una mezcla. Incluso es denominada una mezcla compleja de hidrocarburos. Y hasta ahí tú dirás, hidrocarburos, ok, yo conozco hidrocarburos de tipo alifáticos y de tipo aromáticos. ¿A qué tipo de hidrocarburos corresponde el petróleo? A ver,
Parte técnica acá. Petróleo, petro, roca, óleo, aceite, denominado también el aceite de roca o el aceite de piedra, el petróleo. Hace millones de años existía vida alrededor de todo el mundo, determinada especie, ¿cierto? Esta materia orgánica empezó a descomponerse, fue recubierto por tierra, ¿cierto? En la parte marina, en la parte acuática o en la parte superficial, fue recubierta por tierra y ahí abajo, otra vez exenta de oxígeno, la materia orgánica empezó a descomponerse. La materia orgánica al descomponerse genera una mezcla de hidrocarburos. Ahora, es lógico pensar que hace millones de años, si bien es cierto, existía vida, en todos los lugares las especies eran distintas, ¿cierto? Eran distintas. Por lo tanto, si las especies son distintas, cuando éstas se descomponen, también te generan una mezcla variable, ¿cierto? Una mezcla de composición variable que depende exactamente del lugar de extracción. Por eso es que conocemos que hay yacimientos de petróleo ricos en hidrocarburos alifáticos y hay otros ricos en hidrocarburos aromáticos. ¿Okay? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la materia orgánica se ha descompuesto y ha generado este recurso que es el petróleo, que también lo encontramos en yacimientos, solo que hablamos de yacimientos petrolíferos. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso que recibe el petróleo para obtener sus subproductos? ¿Qué se necesita hacer? A ver, revisemos. Acá hay una cadena de valor de los combustibles que se generan o de los productos que se generan a partir del pozo petrolífero. ¿Cómo es esto? Primera etapa es una etapa de exploración importantísima y digo, bueno, acá está mi corteza terrestre y probablemente ahí abajo hay un pozo petrolífero, probablemente. Estoy explorando, ¿cierto? Una etapa de inspección. Entonces luego se hace un pozo muy pequeñito en amplitud, ¿cierto? Pero grande en longitud para identificar y corroborar y decir, ok, sí había petróleo debajo de esta corteza. Sí tenemos petróleo. Muy bien. Pasa entonces la etapa de exploración para tener la etapa de la explotación del petróleo. El petróleo se extrae desde los pozos petrolíferos, se extrae y se transporta, ¿cierto? Para que llegue hacia las refinerías. Ahora, el transporte masivo de petróleo, ¿no? Se utiliza en la parte marítima, es decir, mediante buques, la vía marítima, ¿no? Mediante buques el petróleo es transportado desde sus lugares de extracción hacia los puertos más cercanos para llegar a las refinerías, donde el petróleo se trata. También en menor proporción nos ayuda el oleoducto, ¿no? El oleoducto norperuano. ¿Ya? Igual llega hacia las refinerías para tratar. En nuestro país, la refinería más grande es la refinería de La Pampilla, ¿cierto? La que se encuentra aquí en Lima, en Ventanilla. La Pampilla, esa es la más grande. Tenemos otras, la refinería de Conchán, que se encuentra a cargo de Petroperú en la parte sur de Lima, ¿cierto? Pero también tenemos la refinería del Milagro, la refinería de Iquitos, ¿cierto? La refinería de Pucallpa, ¿ya? Que trabajan petróleo en menor proporción, ¿ya? La más grande hasta hoy, hasta el día de hoy, incluso la más grande en Sudamérica, es la refinería de La Pampilla. Bien, y en La Pampilla, ¿qué cosa se hace? Sabemos que el petróleo que se extrae no se utiliza de manera directa, se debe de tratar para poder obtener los subproductos, ingresen hacia la cadena de valor, ¿cierto? Y a estos productos acabados que además se comercializan para determinado uso. ¿Qué se hace en la refinería? ¿Cómo se obtienen los subproductos del petróleo? Haciendo lo siguiente. Refinamos el petróleo a partir, ¿no? O usando una torre de destilación. ¿Qué se realiza ahí? La famosa destilación fraccionada. Y entonces, hasta aquí recordaríamos, ¿no? Primeras semanas. ¿Qué es destilación? Decimos, bueno, la destilación trata de separar líquidos de diferente punto de ebullición. El líquido que tenga punto de ebullición bajito, a medida que se calienta, es el primero que se va a liberar, ¿cierto? Pero ahí hablamos de una destilación simple, cuando hay dos o más componentes, dos, tres componentes, se separa uno por uno. Pero es denominada una destilación fraccionada por varios motivos. El petróleo es una mezcla compleja. Aquí ingresa el petróleo crudo.
¿ok? ¿Cuál es el petróleo crudo? Ese pues, que se retira del pozo petrolífero, ¿cierto? Ese es el petróleo crudo. Y se va a comenzar a calentar toda esta mezcla. Y las primeras sustancias en liberarse son las sustancias de menor punto de ebullición, me refiero a las más volátiles. En este caso, los primeros hidrocarburos, que además se encontraba en estado gaseoso. Luego, a medida que se sigue calentando y va aumentando la temperatura, van saliendo fracciones, ¿cierto?, con punto de ebullición mayor. Y eso lo indica la cadena carbonada. Recuerda que en el caso de los hidrocarburos, a medida que la cadena carbonada va creciendo, el punto de ebullición va aumentando, ¿cierto? Aumenta la cadena carbonada, el punto de ebullición va aumentando. Y aquí, refiero, se hablaba de destilación fraccionada, porque no sale componente por componente, sale fracción por fracción. Componentes que presentan una cadena similar, por lo tanto un punto de ebullición similar, ¿no? Retirándose de él gases, ¿cierto? Para obtener luego el gas licuado de petróleo. Luego tenemos disolventes, combustibles, mira, como la gasolina importante, ¿cierto? Como el queroseno utilizado en los aviones, algunos aceites, ¿cierto? Las famosas velas, que son las parafinas, para tener lo último de la destilación fraccionada del petróleo, que es conocido como la famosa brea, ¿cierto? Que la trabajamos para cubrir nuestras aceras, nuestras pistas, en fin. Ahora, dato curioso aquí, ¿cierto? Está supeditada la cantidad de gasolina o querosene, ¿cierto?, en el mercado, de acuerdo a la cantidad de petróleo que se tenga. Hoy en día, si bien nosotros tenemos pozos petrolíferos, ¿ok?, compramos mayor proporción de petróleo. Traen petróleo últimamente hacia Repsol, que está a cargo en la refinería de La Pampilla, traen petróleo de Egipto, antes del Golfo de México, ¿no? Ahora de Egipto. ¿Por qué tan lejos? Porque es un petróleo mucho más limpio, ¿cierto? Y hace que su proceso sea más sencillo. Entonces, generalmente exportamos petróleo, ¿no? O traemos petróleo para abastecer todo lo que consumimos, ¿ok? Todo ese gran parque automotor que hay en nuestro país hoy en día. Entonces, la cantidad de gasolina que se genere está supeditada a la cantidad de petróleo. Muy bien, entonces, ¿qué? Si traemos poco petróleo, si tenemos o procesamos poco petróleo, querrá decir que tengamos menos combustible. Y entonces, para no depender tanto de ello, es que en el área de la química, exactamente petroquímica aquí, se realizan otros procesos como el famoso cracking de petróleo, cuyo objetivo es aumentar la producción de la gasolina. A ver, tú que sabes inglés, cracking, ¿qué significa? Dime, ¿qué significa cracking? Y otros productos voy a colocar aquí. Aumenta la producción de la gasolina y otros productos también. Muy bien, romper, craquear, romper. Muy bien, destruir. Y entonces, aquí tengo un ejemplo. Tengo una cadena grande, una cadena de 12 carbonos, ¿ya?, que forma parte de esta mezcla compleja de hidrocarburos, pero que no tiene mucha aplicación, una cadena de 12 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se craquea, se rompe, y se rompe incluso aplicando calor y catalizador. Tú sabes que el catalizador se utiliza para que el proceso sea lo más rápido posible, y así, rompiendo la estructura, ¿qué me genera? Un alcano de mayor aplicación y una olefina. Las olefinas son importantes porque a partir de las olefinas se generan los plásticos. Otro ejemplo, tengo C16, H34, una cadena grandaza, no me sirve, ¿no? Entonces la craqueo, la rompo, le doy calorcito, porque recuerda que los compuestos orgánicos se descomponen a temperaturas altas, entonces le doy calor. Aplico un catalizador para que la reacción sea más rápida y fíjate lo que genero, mira, C8H18 y también genero C8H16. Este C8H18, mira esa fórmula, ¿a quién te recuerda? Esa fórmula, ¿a quién te recuerda? Dime. C8H18. El otro, C8H16. Semana 14, chicos, hidrocarburos. Muy bien, Giancarlo, me hace recordar a un alcano, ¿cierto? Y si es de 8 carbonos, y entiendo que es una cadena lineal,
pues tendría un octano, ¿cierto? De 8 carbonos, un octano. Pero, como en química suceden cosas maravillosas, puedo sacar el isooctano. ¿Y quién es el isooctano? El principal componente de la gasolina. Y entonces, en base al cracking de petróleo, ¿qué estoy haciendo? Aumento la producción de la gasolina. Importante. También genero olefinas, ¿cierto? Otros productos, como en este caso, para producir más plásticos. Ya está. Cracking del petróleo, no te olvides, aumenta la producción de la gasolina. ¿Qué más tengo? Un dato importante aquí. El famoso índice de octano u octanaje. Así como, análogamente, ¿cierto? Los quilates nos ayudaban a identificar la pureza del oro, en el caso del octano o el índice de octano u octanaje, es aquel que nos describe la calidad del combustible que nosotros compramos. ¿Ok? En el mercado, por ejemplo, nosotros encontramos, por aquí, encontramos gasolina de 90 octanos, gasolina de 95, gasolina de 97, gasolina de 98, gasool, gasoplus, aditivado, sin aditivar, etc. Eso es lo que nosotros encontramos hoy en el mercado, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa el índice de octano u octanaje? Este valorcito mide el poder antidetonante de la gasolina. Mide el poder antidetonante de la gasolina. O podemos decir que mide la calidad de la gasolina, ¿cierto? Muchos dirán, ok, mide la calidad. Y la calidad será así, pues, ¿cierto? De menor a mayor será mayor, de mayor calidad la de 98 octanos porque esa es la más cara. Asumimos que eso es así, ¿cierto? Pero ¿qué significa el poder antidetonante de la gasolina? Yo necesito, ojo, para empezar, la gasolina es una mezcla que va de carbono 5 a carbono número 12. Necesito que este combustible, al entrar al motor y empiece el proceso de ignición, que quiere decir, llavecita dentro del motor gira, inicia el proceso de combustión. Yo necesito que el combustible se queme, entregue energía al motor, pero que esta energía que me entregue sea la más disipada posible. Es decir, despacita la cantidad de energía, suave la entrega de energía. Porque si fuese lo contrario, ¿cierto? Tengo un combustible, ingresa a mi motor, gira mi llave, ¿cierto? Y si esta gasolina, si este combustible tiene alto poder detonante, la energía que libera se acumula en demasía y lo que provoca explosión. Y yo no necesito eso, ¿cierto? Por eso es que la calidad se mide bajo el poder antidetonante. ¿Qué significa? Entrega de energía despacio, disipada, ¿cierto? Y no genera una explosión. Entonces, se entiende aquí lo siguiente. Si mi gasolina es una mezcla de carbono 5 a carbono número 12, para identificar la calidad de mi gasolina, ¿qué se ha tenido que hacer por separado? Decir, ok, va de carbono 5 a carbono 12, entonces voy de manera separada a analizar solo lo que le pasa al carbono número 5, o sea, el pentano. ¿Cuál es la calidad que tiene el pentano en los motores? ¿Será buena, será mala? ¿Cómo es la calidad del carbono 6, carbono 7, carbono 8, hasta carbono 12? Reconociendo ese análisis, se obtiene los siguientes datos. De que si yo obtengo una gasolina en la que prime el N-hectano, si solo fuese N-hectano, el octanaje cero, entiendo que el comportamiento en el motor es pésimo. Baja vida útil, rápidamente se funde. Pero si mi gasolina tuviese 100% de cadena de 8 carbonos, que sería el octano, siendo el más eficiente incluso su isómero, que es el 2,2,4 trimetilpentano, el famoso isoctano, la gasolina, ¿cierto?, tuviese un octanaje del 100% y el comportamiento del motor fuese excelente y llegaría a la vida útil máxima que tienen los motores. Entonces, lo ideal es que mi gasolina tuviera 100% de isooctano, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero lo real es que se tenga una mezcla que va de carbono 5 a carbono 12. Entonces, en el área de la petroquímica, ¿qué se hace? Se tiene estas mezclas y se buscan de que tengan comportamiento similar a lo ideal. Me refiero,
Si tú escuchas, ojo, estoy comprando gasolina de 90 octanos. Realmente lo que tú estás comprando es lo siguiente. Compro gasolina de 90 octanos y me estoy llevando una mezcla que contiene de carbono 5 a carbono 12 que se comporta como si tuviera 90% de isoctano, ¿ya? Y 10% de N-hectano. Ojo, N-hectano, cadena lineal 17 carbonos. ¿Ok? Ojo, cuidado aquí. Se comporta como si tuviera. Yo no te estoy diciendo que la gasolina de 90 octanos está formada por 90% de isoctano y 10% de N-hectano. No te estoy diciendo así. Te estoy diciendo, la gasolina es una mezcla que está formada de carbono 5 a carbono 12 y la gasolina de 90 octanos es una mezclita de estas que se comporta como si tuviera 90 de esto y 10 del otro. Ahora, pregunto, si yo te digo, he comprado gasolina de 95 octanos, ¿querrá decir entonces que me han dado una mezcla compuesta por 95% de isoctano y 5% de N-hectano? ¿Será correcto lo que te acabo de mencionar? Que si yo compro una gasolina de 95 octanos, esta contiene 95% de isooctano y 5% de N-hectano. ¿Será correcto lo que te digo o no? ¿Qué me has entendido? La gasolina de 95 tiene 95% de isoctano y 5% de N-hectano. ¿Tiene o no tiene? A ver, los leo. ¿Tiene eso o no? ¿A qué se refiere la gasolina de 95 octanos o la gasolina de 97, la de 98, la que tú quieras? ¿A qué se refiere? Cuidado con las preguntas ahí, ¿ya? Es incorrecto decir que la gasolina de 95 octanos está formada por 95% de isoctano y 5% de N-hectano. Eso es incorrecto. Pero sí es correcto decir que si yo compro gasolina de 95 octanos, me estoy llevando una mezcla que se comporta como si tuviera 95% de isoctano y 5% de N-hectano. ¿Ok? Se comporta como si tuviera, no te olvides, gasolina de 97 octanos es una mezcla que se comporta como si tuviera 97% de isoctano y 3% de N-hectano. Se comporta como si tuviera, porque realmente va del carbono 5 al carbono número 12. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tú dices, ya, bueno, tengo mezclas que se comportan como si tuvieran 90, 95, 97 y más. Querrá decir entonces de que en el área de la petroquímica estaríamos perdiendo. Porque ¿qué sucede con esta gasolina de 84 octanos que ya se prohibió la venta? ¿Qué sucede con la gasolina de 80, de 70, de 60? Dime, ¿el área debe perder? El área de la petroquímica perdería si ya no entran al mercado estas gasolinas de bajo octanaje. Tú dirías, bueno, no debería perder, ¿cierto? Y para eso, otra vez, estamos los químicos, para mejorar la calidad de esto que queda y que dicen ser malo, no sea tanto, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la calidad de la gasolina? Pues deberíamos adicionar algunos agentes. El índice de octano u octanaje, ¿cierto? Aumenta la calidad de la gasolina, aumenta su octanaje de la gasolina. Ojo, cuidado aquí, ya no aumenta la producción. Aumenta la producción haciendo cracking, pero se adiciona, ¿cierto? Esto que se conoce como los famosos agentes antidetonantes, o los aditivos, si tú quieres, antidetonantes, para detonantes, para mejorar la calidad de la gasolina. Hoy en día es utilizado el famoso metil terbutil éter, metilterbutil éter. Antiguamente, los agentes antidetonantes que funcionaban muy bien era el TMP y el TEP. ¿Quiénes eran? Tetrametilo de plomo y tetraetilo de plomo. Estos agentes funcionaban muy bien, mejoraban la calidad de la gasolina y hacían que una de bajo octanaje pudiera tener mayor octanaje e ingresar al mercado. Pero a medida que la cantidad de combustible
fue siendo mayor, ¿cierto? Cada vez hemos utilizado mayor proporción, cantidad de combustible debido a que aumentó nuestro parque automotor, ¿no? Se iba consumiendo mayor tetrametil o tetraetilo de plomo, que cuando se quemaba liberaba plomo al ambiente. Y tú sabes muy bien que el plomo es uno de los metales altamente tóxico. Por lo tanto, en el área de la petroquímica se vetó el uso de tetrametilo de plomo o tetraetilo de plomo. Y por ende, tuvimos que generar otro tipo de aditivos que hoy en día se conoce como el ecológico, ¿ya? De veras que yo digo, bueno, ecológico entre comillas, porque no hay nada que contamine cero. Todo contamina, claro, pero como no tiene plomo, contaminamos, ¿cierto? Por eso es conocido como el agente antidetonante de tipo ecológico. A ver, ¿qué pasó? ¿Están observando la pantalla? ¿No? Por aquí me sonó algo. A ver, confírmame por favor si estás observando bien tu pantalla, estás escuchando correctamente. Ya, perfecto. Sigo entonces. Sigo. Sonó algo medio raro por aquí. Bien, entonces, hoy en día el MTB, metilterbutiléter, aquel aditivo ecológico que sirve para ¿qué? Mejorar la calidad de la gasolina. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué más tengo? En el área de la petroquímica, entonces, los primeros subproductos corresponden a los derivados del petróleo, los combustibles que hemos visto, pero también hay una cadena de valor importante. Y lo muestro tan solo para reconocer que del petróleo no solo saco combustibles, sino también resinas y plásticos, ¿ok? Y saco otro, pues, combustible indudablemente, que es parte del gas natural. Ok, aquí creo que no estás observando. Ujú, ya. A ver, dame un segundo, porque no estás observando lo que yo ya te estoy mostrando. Imagino que por eso sonó. Ujú. A ver, vamos a cambiar aquí. Voy a volver a presentar. Ujú. Ahora sí, debería estar observando pantalla de la caja de valor. No entiendo compartir porque al parecer se observa bien. Ok, ahora sí. Decía, no lo de área de la petroquímica, extraemos petróleo. Nuevamente, algo está pasando, a ver. Nuevamente me botó la pantalla, a ver qué ocurre. Vuelvo a presentar. Ujú. Ahora sí parece que bien. Ya, sigamos entonces. La cadena de valor, te comentaba, procesamos gas natural, ¿cierto? Y algunas resinas o plásticos. Bien, aquí hay otro tipo de productos, ¿cierto? Que también se pueden observar, se genera a partir de esta área, como son los disolventes, propileno, benceno, tolueno, sileno, parte de los plásticos, ¿no? Etileno, ¿no? O butadieno, diferentes, ¿cierto? Esto es de manera complementaria, hay muchas cosas que podemos retirar del petróleo. Ahora, me falta un último recurso, importantísimo hoy en día, ¿cierto? El gas natural. El gas natural, muchachos, se extrae también de los pozos petrolíferos. Me refiero, yo tengo por aquí parte de la corteza terrestre, ¿cierto? Y digo, bueno, ok, puedo encontrar petróleo, pero ¿qué tanta cantidad de petróleo puedo encontrar? ¿Puedo encontrar además gas natural? ¿Cómo es eso? ¿Ok? A ver, otra vez, ya te estoy mostrando otra cosa por aquí. Ujú, sí, otra vez me ha botado la presentación. Ajá. Voy a dejar de compartir nuevamente para ver que se presente correctamente. Ujú, ujú. Algo está pasando aquí.
ver, presentamos nuevamente. Ok, ahora sí, ¿no? Estabas viendo algo que no correspondía. Bien, entonces te comentaba, este es mi pozo petrolífero, o acá hay parte de la corteza terrestre, acá está mi pozo petrolífero, y digo, bueno, inicialmente, ¿no? A ver, aquí, otra vez. Ajá. Inicialmente hemos explorado y encontramos parte de petróleo, ¿cierto? Y luego esto se extrae. Recuerda que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y que los primeros hidrocarburos se encuentran en estado gaseoso. Entonces, cada vez que encontremos un pozo petrolífero, este pozo petrolífero va a estar cubierto de una manta gaseosa, producto de los primeros hidrocarburos que se generan. Y esto también es gas natural, también es gas natural. Entonces, podemos encontrar pozos de gas natural y también en los pozos petrolíferos podemos extraer parte de gas natural. Entonces, observamos que el principal componente del gas natural, como aparece en esta lámina, es el metano, ¿cierto? Etano, propano, butano, primeros hidrocarburos en ese estado físico. Y también encuentro gases de menor importancia o con menor porcentaje, ¿cierto? Tengo en trazas. Cuando hablamos de trazas, en el caso de los gases nobles, entiendo que son cantidades pequeñitas, pequeñitas. ¿Ya? Entonces, por aquí te voy a hacer un bosquejo de lo que pasa con el gas natural. El gas natural, entonces, está compuesto principalmente por metano, pero que también tiene etano, tiene propano, tiene butano y voy a poner aquí otros, ¿cierto? Esos de menor importancia, los famosos otros. Ahora, el gas natural extraído desde el pozo, ¿cierto? Solo de gas natural o ya sea pozo petrolífero, no se usa de manera directa, chicos. Este también se trata. Se trata para obtener de todo el gas natural, sacar metano y etano. Saco estos dos productos, a los cuales se le conoce como el famoso GNV. Y el GNV es un combustible utilizado hoy en día como combustible doméstico y también como combustible de motores. Doméstico y motores. Ese gasecito puede estar llegando a tu casa siempre y cuando tengas tubería, o sea, cálida. Cálida transporta GNV, que está formado por metano y una partecita de etano. Ahora, tú dices, ok, sacamos metano y etano. ¿Qué me está quedando entonces? Me está quedando propano, me está quedando butano y esta traza de otros gasecitos. A todo esto se le conoce como el gas líquido o condensado del natural. Eso no se utiliza de manera directa. Él también se trata. Se trata para que puedan sacar solo propano y butano. ¿Qué quiere decir? Se han liberado estos gases. Y este propano y butano es lo que se conoce como el famoso GLP, el gas licuado de petróleo, que también es un combustible doméstico, doméstico y de motores. Tienen el mismo uso, ¿cierto? Solo que en diferentes dispositivos. El GLP puede estar llegando a tu casa, pero este GLP llega por baloncito, mientras que este llega por tubería. ¿Okay? Ya observaste entonces que el gas natural no se utiliza de manera directa, también se trata, ¿okay? Para obtener GNV o GLP. Bien, ¿cuál es su aplicación? Directa hemos dicho, como combustible pues en transporte, ¿cierto? O para transporte o doméstico, usos comerciales. En algunos casos, este gas se utiliza para generar corriente eléctrica, ¿cierto? En algunas plantas. Perfecto. Hasta ahí hemos observado los recursos naturales. Hemos hablado del mineral como recurso inorgánico y dentro de los orgánicos o fósiles tenemos al carbón, tenemos al gas natural y tenemos a el petróleo. Recursos naturales. Con esto acabamos la teoría y lo que viene ahora corresponde a los ejercicios. A ver, ¿cómo estás con los ejercicios? Empezamos a trabajar estos. ¿Ya? A ver, primera pregunta. Es importante en esta parte, chicos, que tenemos
un contexto, ¿cierto? Revisar bien ese contexto para que tú puedas, en función de esa información, sacar rápidamente tu respuesta. De veras que la semana 17, tanto como la semana 18, donde es mucho más teórico, ¿cierto? Por ahí vamos a hacer algunos cálculos para no perder la costumbre, ¿ok? Necesitamos leer bien los contextos. Y a ver, dice, me hablan de antamina, ¿verdad? Muy importante en nuestro país. Aquí dice, contiene minerales de cobre, de zinc y de plata. Y hasta ahí nomás digo, bueno, si son minerales de cobre, de zinc y de plata, ¿para qué los uso? Bueno, para sacar cobre, para sacar zinc y para sacar plata. Entonces, hasta ahí tengo minerales metálicos. Además, dice, se han encontrado calcita y minerales de cuarzo. Pregunta, ¿de la calcita sacamos calcio? ¿Del cuarzo sacamos silicio? ¿Qué me dices tú? ¿Qué tipo de minerales son esos? ¿De la calcita saco calcio? ¿Del cuarzo saco silicio? Pues no. Estos minerales, tanto la calcita como el cuarzo, son minerales de tipo no metálicos, ¿cierto? No son metálicos. Muy bien, se utilizan como materia prima. Perfecto. Luego dice, en la actualidad dicho depósito es considerado el más grande del mundo, mira. Explotación, dato importante, se realiza a tajo abierto. Si es a tajo abierto el trabajo que se realiza, dime cómo se encontró el mineral. ¿De manera diseminada o de manera en vetas? ¿Cómo se encontró? Muy bien, el mineral se encontró de manera diseminado, ¿cierto? Diseminado. Por eso se procedió a hacer tajo abierto. Fíjate, ya terminaste de leer y tienes todas tus respuestas. Vamos. Dice, los minerales que contienen cobre, zinc y plata son considerados metálicos, ya que por procesos metalúrgicos se obtienen sus respectivos metales verdadero, recontra verdadero. El cobre se extrae desde la calcopirita, muy bien, sí, este es el mineral de partida para el cobre. Mientras que el zinc desde la blenda, correcto. El cuarzo y la calcita son minerales no metálicos, hasta ahí voy bien, ya que se utilizan en la producción de producto acabado. Muy bien. El vidrio, utilizo cuarzo para generar vidrio y para generar cemento uso calcita, correcto. Y el último, mira, los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos tipo beta, no. Si la información me dice que es a tajo abierto, estos se encuentran de manera diseminada. Por lo tanto, lo incorrecto es la clave D. Ahí está. Primera pregunta. Sigamos, chicos. Pregunta número 2. Cálculo. ¿Cierto? Para no perder la costumbre, pues. Cálculo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nos hablan de antamina nuevamente y nos dicen que aquí podemos obtener minerales de hierro, perdón, minerales de cobre y minerales de zinc. A ver, ¿cómo han sacado esa clave esos chicos? Hay mena de calcopirita y también hay mena de blenda. Muy bien, pero recuerda que la mena no viene pura, ¿cierto? La mena trae el mineral que te importa y la ganga. Bueno, ¿qué me están preguntando? Me dicen, ojo, hay 75% de calcopirita en esta mena y hay 80% de blenda en esta mena. Además, me están pidiendo una masa, ojo, en kilogramos, del mineral valioso en la mena de calcopirita y del residuo o de la ganga en la mena de la blenda. Entonces, por separado tendría que trabajar, ¿no? Empiezo con mi calcopirita, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo en la calcopirita? Bueno, 640 toneladas de mena. Entonces, ok, no me importa mi mena, yo quiero mi mineral, pero me han informado que esto corresponde al 75%. Entonces voy aquí. Sé que voy a encontrar 75 o por cada 75 toneladas de calcopirita, estos están presentes en 100 toneladas de mena, ¿cierto? Según la información que me dan. Por lo tanto, esto se va. Y al operar, esto me debe salir 480 toneladas de calcopirita. Ahora, ojo, cuidado, esa no es mi respuesta, porque a mí me la están pidiendo en unidades de kilogramos. Así que aquí operamos y recordamos la primera semana. Decimos que en una tonelada hay
1000 kilogramos. Se van las toneladas y ya está. Primera respuesta, ojo, notación científica, 10 al cubo y 480 corresponde a 4,8 por 10 al cuadrado. Por 10 al cubo, 10 a la quinta. Kilogramos de calcopirita. Ya está. Primera respuesta. En el segundo caso, hablábamos de la blenda, ¿cierto? Aquí. De sulfuro de zinc. Pero ojo, acá me están pidiendo la cantidad de ganga. Solo la cantidad de ganga. Me dicen que hay 80% de pureza. Entonces digo, bueno, en los 400, ¿sí? 480 toneladas de mena, ¿cierto? De la glenda, hay, chicos, 80% de sulfuro de zinc y 20%, que es lo restante, correspondería a esa ganga, a esa parte estéril. Y es eso específicamente lo que me comentan. Por lo tanto, solo voy a analizar a ganga. ¿Ok? 400 toneladas de mena contienen, por cada 100 toneladas de mena, hay presente de toneladas de ganga, que es lo que me están preguntando. Y entonces, la mena se va y me queda toneladas de ganga. Y entonces, al operar, yo tendría 96 toneladas de ganga. Muy bien. Ah, pero no, yo no quiero toneladas, yo quiero kilogramos. Así que, otra vez, tu operación, tu conversión. En una tonelada hay 1000 kilogramos, la tonelada se fue, y ahora sí, con notación científica, 9,6 por 10 a la, acá hay 10 a la 1, 10 al cubo, 10 a la cuarta, kilogramos de ganga en esta segunda mena. Y es por eso que los chicos ya decían que la clave era la D. Perfecto, tu operación está ahí. Bien, sigamos. Pregunta 3. A ver, ¿qué dice la 3? Mira, esta pregunta de veras que creo que ofende, ¿ah? Dice, al respecto indique la alternativa que contiene la relación incorrecta. A ver, la hematita. Acá es sencillo recordar, ¿no? Yo quiero hierro y la hematita parte de +3. De +3 a 0 se ha reducido, correcto. ¿Hay una lixiviación en el sulfuro de zinc en la blenda? Sí. Recuerda, la lixiviación era la disolución química del metal, ¿cierto? O del compuesto que contenía el metal para pasar a solución acuosa. Correcto. Mira, el oro nativo recibe una tostación. ¿Qué dices? ¿Cuándo hablábamos de tostación? ¿Quiénes reciben tostación? A ver, por ejemplo, ¿quiénes reciben tostación? Claro, no. Por eso me dices que es tu clave. Ok, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué tipo de minerales? Cuidado, el azufre no recibe tostación. Reciben los minerales que poseen azufre. ¿Ya? Cuidado ahí, pero sí te entiendo, Ciro. Tranquilo. Él, por ejemplo. Este mineral que contiene azufre se tuesta. Contiene este, ¿cierto? Él. Ellos se tuestan. ¿Por qué? Porque traen azufre. Muy bien. Ahora sí, los que traen azufre. Clave la C. Perfecto, vamos bien. Pregunta 5. Nos hablan de Cajamarquilla, importante para nuestro país, ¿no? Ella es la 7ª a nivel mundial de producción de zinc, importante, y tiene 3 etapas, ahí está. No tenía que memorizar, ahora te pido que analices. Esta primera etapa tiene azufre y libera su gas de azufre. La etapa corresponde a tostación, ahí está. Luego, en estado sólido, aquí está el mineral que contiene zinc, y pasa a solución acuosa. ¿Cómo se llama? Lixiviación. Correcto. Ahora aquí, cuidado, si bien estoy en la semana 17, analizo algo de la semana 12. Ojo, el zinc pasa de carga +2 a 0. De carga +2 a 0, el zinc está ganando electrones. Debido a la ganancia de electrones, ¿cierto? El zinc se reduce. Ahora te pregunto, ¿cómo se llama ese electrodo donde se produce la reducción? ¿Cómo se llama aquel electrodo donde se produce la reducción? Perfecto, semana 12, en el cátodo. Muy bien, chicos, en el cátodo. Y entonces, ¿acá qué dice? Ánodo falso, recontrafalso. Por lo tanto, tu clave es la B, 4B. Muy bien, pregunta 4, sigamos. Pregunta 5, otro calculito.
¿Qué dice la pregunta 5? A ver, nos hablan del plomo, ¿cierto? Y los principales productores del plomo, dentro de ellos está el Perú. Bien. ¿A partir de qué? De la galena, y me dan la reacción. ¿Listo? Y se parte a partir, no, se parte, perdón, de una mena, ¿cierto? Se parte del material de una mena. Muy bien. De 956 toneladas de esta galena, pero ojo, no es puro. La mena trae ganga, ¿te acuerdas? Ok. ¿Qué nos pregunta? Determine el volumen de dióxido de azufre, o sea, de él. ¿A qué condiciones? Normales. Ojo, en metros cúbicos, ¿ah? Si el rendimiento del proceso es del 80%. Mira, acá tengo un ejercicio que involucra semana 17 por el proceso, involucra estequiometría, involucra rendimiento de reacción y encima gases a condiciones normales. Bonito problema, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo trabajamos? En orden. Tengo por acá otra lámina más espaciada y digo, ok, hay mena, pero yo no quiero mena, yo quiero saber cuánto de él hay. Por lo tanto, calculo y digo, 956 toneladas son de mena, pero ya me dijeron que esta mena, ¿ok? Contiene una parte pura, que es lo que me importa, que es la galena. ¿Qué porcentaje presenta? 75. Es decir, por cada 100 toneladas de mena, 75 corresponden a la galena, que es lo que me importa. Por lo tanto, opero ahí y esto me saldría 717 toneladas de sulfuro de plomo, de tu galena. Pero cuando yo trabajo estequiometría, de él voy a necesitar gramos. Por lo tanto, de una vez voy a hacer la conversión. Y digo, una tonelada equivale a decir 10 a la sexta gramos. Y ahí está. Lo voy a dejar así, ¿ya? La masa real de mi galena es 717 por 10 a la 6 gramos. Eso es lo que yo tengo. Ahora, ya sé lo real. Voy a mi ecuación, que siempre debe estar previamente balanceada, ¿no? Y digo, por cada 4 moles de sulfuro de plomo que se tuesten, me debe generar 2 moles de dióxido de azufre. Eso es lo que yo sé. Me están hablando de esta galena en términos de gramos. Gramos, mira. Por eso es que coloco aquí lo que gramos tengo. Hay 4 moles. ¿Cuánto pesa una mol de sulfuro de plomo? Me dan el dato. Pesa 239 gramos. Y por esa cantidad que se tueste, me deben generar 2 moles de dióxido de azufre, que a condiciones normales ocupa cada mol 22,4 litros, si yo recuerdo mis condiciones normales. Ya está. Eso es lo que yo sé. Y el problema que me dice, el problema te dice, ya, pero yo tengo 717 por 10 a la 6 gramos de esto. ¿Cuánto me debe de haber generado de dióxido de azufre? ¿Cuánto me debe haber generado? Al operar, tú vas a obtener lo siguiente. Debió haberse generado 33,6 por 10 a la sexta litros. Eso es lo que se debió haber generado. Pero ojo, esto se forma siempre y cuando el rendimiento de la reacción, ¿cuánto fuese? Cada vez que tú haces estequiometría, el rendimiento de la reacción siempre te manda al 100%. Siempre te manda al 100. Pero aquí te están diciendo, ojo, el rendimiento del proceso no es el 100%. Entonces, yo necesito calcular mi volumen real. ¿Realmente cuánto salió? Debió haberme salido 33,6 por 10 a la 6 litros. Pero el rendimiento solo es el 80%, así que saquemos. Eso es lo real. Y al operar, me debe salir 26,8 por 10 a la sexta litros de dióxido de azufre. Eso es lo que realmente debe salir. Pero cuidado, a ti te están pidiendo el dato en metros cúbicos. Por lo tanto, opero por aquí algo chiquito y se sabe que un metro cúbico contiene 1000 litros. Por lo tanto, al operar y hacer notación científica, esto me sale 2,68 por 10 a la cuarta metros cúbicos. Ese es el volumen que realmente salió en las unidades correspondientes. Y tu clave sería la A, sería la A. Revisa este ejercicio bien bonito, ¿ok? Listo, estoy en la pregunta 5, vamos. Pregunta 6. Ya, otra vez teoría.
relájate un poquito. Nos hablan del petróleo, chicos. Sus componentes se separan por destilación fraccionada. Correcto, a medida que la temperatura va aumentando, ¿cierto? Bien, las fracciones ligeras del petróleo, las ligeras, o sea, las primeritas que salieron, ¿son el asfalto y la brea? ¿Qué me dices? El asfalto y la brea son los componentes más pesados, es lo último que se genera. Por lo tanto, esto es falso. Bien, las fracciones más volátiles presentan una alta temperatura de ebullición, que lo más volátil es aquel más ligero, es aquel que presenta bajito punto de ebullición. No presentan una alta, deben presentar una baja. Por lo tanto, eso es falso. Muy bien. Ya me habías dicho, la clave es la C. Perfecto. C y clave C. Vamos. 7. La gasolina. Ojo, con respecto a la gasolina. Bien. Su poder antidetonante se mide con el índice de octano. Correcto. Para elevar su calidad, y ojo aquí, para elevar su calidad se utilizan agentes antidetonantes correctos, como por ejemplo el metil terbutil éter, ¿cierto? Ahí está, éter metil terbutil, correcto. El cracking del petróleo sirve para aumentar la producción. Muy bien. Ya tienes la clave, creo. Falso. Esto último o incorrecto. La gasolina de 90 octanos tiene mayor calidad. No, tiene menor calidad. Mayor, recuerda, mayor octanaje. Uy, por aquí escribí mal. Octanaje, mayor octanaje, ¿cierto? O mayor índice de octano, la gasolina es de mejor calidad o tiene mayor poder antidetonante. 7, clave D. Perfecto. Terminando, problema número 8. Ahora nos hablan del carbón. Dice, esta muestra carbonífera no es pura, claro. Contiene humedad, contiene nitrógeno, azufre, entre otros. Correcto. ¿El poder calorífico de la antracita es mayor que el de la turba? Ojo que aquí te lo están diciendo en el enunciado. En el enunciado dicen, se clasifica la muestra carbonífera según el contenido de carbono, siendo la turba el de más bajo porcentaje de carbono y la antracita, el de mayor contenido. Por lo tanto, a mayor porcentaje de carbono es porque esta muestra era más antigua y te entregaba mayor calor. Correcto. De los mencionados, la turba presenta mayor antigüedad. ¿Qué me dices? ¿Es más antigua la turba? No, pues, es más antigua la antracita. Por lo tanto, esto es falso. Bien, si es correcto, me piden la A. Muy bien, 8A. Último, chicos. Pregunta 9. En el caso de la pregunta 9, ¿qué tenemos? Nos hablan del gas natural y sus derivados, o sea, del GLP y del GNB. Dice, el gas natural está formado principalmente por metano. Correcto. Recuerda, por aquí te voy a hacer el bosquejo chiquito. Gas natural. Principalmente formado por metano, voy a colocar C1, etano, propano y otros, ¿cierto? ¿Qué sale del gas natural? El GNB y el GLP. El GNB tiene metano y etano. Y el GLP, propano y butano. ¿Ok? De tal forma que la primera es correcta, pues. El GLP está constituido por una mezcla de propano y butano. Acá lo tengo. Correcto. ¿El GNB es más contaminante que la gasolina y el diésel? ¿Qué dices? ¿El GNB es más contaminante que la gasolina y el diésel? Entonces yo diría acá, ¿no? Bueno, pero el GNB está principalmente formado por metano. Vamos a hacer pues la reacción de la combustión del metano, que me genera dióxido de carbono, ahí está el contaminante, y vaporcito de agua. Ya en el caso de la gasolina, tiene carbono 8, ¿cierto? Isoctano. Se quema y me genera dióxido de carbono y agua. Ya está, un balance así rapidito, tipo tanteo nomás. Al hacer el balance, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, uno por aquí, balance, me saldría oxígenos, ¿sí? 2 oxígenos por acá, por aquí 1, por aquí 2,
A ver, termino el balance en el otro lado. Aquí deben ser 2. Ahí hay 16. Y por aquí hay 25. Y acaso del agua me tocaría 18. Date cuenta. Si yo tengo gas natural, GNB, principalmente formado por metano, por cada mol de metano me genera una mol de CO2. Y si yo tengo gasolina, mira acá, por cada 2 moles 16, o por cada 1 mol 8 moles de CO2. Por lo tanto, el más contaminante es la gasolina. De tal manera que eso sería recontrafalso, ¿no? La clave es la D. Bien, pregunta 9, ahí está. Y terminamos con los ejercicios propuestos. Ahí están tus claves para que tú corrobores, ¿ok? Con ello, repasa por favor la parte teórica. Ya esto es mucho más viable para muchos realmente, ¿ok? Por lo tanto, entonces hay que aprovechar o poder relacionar en la parte teórica que ya has trabajado en geografía y complementar, ¿no? Complementar el uso de nuestros recursos. ¿Ok? Listo, esta fue la semana número 17, que corresponde al tema de recursos naturales. La siguiente semana es la última clase en la que trabajaríamos contaminación ambiental.